Bien, recordamos que estamos viendo el libro de Juan, capítulo 12. Estamos viendo el libro de Juan, capítulo 12, en la sección llamada La Pasión de Cristo. Bueno, ya vimos que Juan tiene dos grandes partes. Juan tiene dos grandes partes, donde la primera nos habla del ministerio público de Jesús, que abarcan los capítulos 1 al 11. La segunda parte, que comienza con el capítulo 12, se nos relata la última semana de Jesús en la tierra. Y para hacer un breve resumen, recordamos que vimos primero la unción de María a Jesús, seguido la entrada triunfal, y nos quedamos por último en la primera parte del anticipo de la muerte de Jesús. Hoy vamos a ver la segunda parte desde el versículo 27 al 36. Hoy vamos a ver Juan capítulo 12, versículo 27 al 36. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Perfecto. Bueno, vamos a hacer la lectura bíblica. Dice, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió, según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir esas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Amén. El tema del mensaje de hoy lo titulé El significado de la cruz. El significado de la cruz. Haciendo un repaso del pasaje anterior, vimos a unos griegos que querían conocer a Jesús. Y él les enseña sobre el camino del discípulo, que lo podemos definir como el comienzo de un romance con Jesús. El tema de hoy está conectado con el tema anterior porque la cruz de Jesús es el sello y su muestra de amor más grande por nosotros. Si tuviésemos que hablar de un símbolo, que mejor represente al cristianismo y a la iglesia, creo que todos acá vamos a estar de acuerdo que es la cruz de Jesús. Por eso hoy voy a compartir sobre el significado de la cruz, desde la perspectiva de Jesús. ¿Qué significado tiene la cruz para Jesús? Punto número 1, la cruz significa el sacrificio y sufrimiento de Jesús por nosotros. Punto número 1, la cruz significa el sacrificio y el sufrimiento de Jesús por nosotros. Esto lo vemos en el versículo 27. Si me siguen en sus Biblias, dice, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. En este versículo podemos ver que la gran angustia de Jesús nos deja bien marcado que lo que tenía por hacer era algo muy costoso. Quiero decir que lo que se estaba por venir no fue un trámite más por ser Dios. No fue fácil.
o un milagro más de sanar enfermos, calmar tormentas o resucitar muertos. No era un milagro más lo que tenía que hacer. Lo que tenía que finalizar Jesús para cumplir con el propósito de Dios fue nada más ni nada menos que su propia muerte. Ahora, todos sabemos del final, que resucitó, pero pocos se detienen a entender el significado de su muerte. La muerte de Jesús implicó un sufrimiento no solo físico, sino también espiritual. Lo que verdaderamente le angustiaba a Jesús no era el sufrimiento físico, sino el espiritual. Es decir, Jesús no solo murió físicamente, sino que también murió espiritualmente por un momento. Ahora, pensemos un poco. ¿Quiénes son los que mueren espiritualmente según la ley de Dios? Los pecadores. Sin embargo, Jesús sufrió la muerte espiritual sin ser pecador. Quiere decir que la transferencia de todos nuestros pecados hacia Jesús y su sustitución como sacrificio fue algo real y no simbólico. ¿Quiénes reciben el perdón de los pecados? Aquellos que aceptan el sacrificio real de Jesús. Entonces, primer punto, la cruz significa el sacrificio y sufrimiento de Jesús por nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha? Perfecto. Segundo punto, la cruz de Jesús significa la victoria asegurada sobre Satanás. Eso nos dice el versículo 31. Si me siguen en sus Biblias, dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Satanás va a querer hacer dos cosas en el mundo. Dos cosas en el mundo. Primero, que la gente no siga a Jesús. Segundo, que los creyentes no maduren en la fe y que pierdan el tiempo en otras cosas. ¿Por qué? Porque si los cristianos maduramos, más gente va a conocer a Jesús y más gente va a seguir a Jesús. Y Satanás no quiere eso. ¿Por qué? Porque Satanás sabe muy bien que algún día va a venir el juicio final ante un Dios de justicia perfecta. Y Satanás va a estar de acusador por todos nuestros pecados para que vayamos al infierno. Por eso es importante que entendamos el punto anterior. Si yo recibí a Jesús como sustituto perfecto por todos mis pecados, significa que estoy libre de las acusaciones de Satanás en el día del juicio. Jesús ya sufrió la muerte espiritual por mí y resucitó. Nosotros solo tenemos que aceptar su ayuda, aceptar su sacrificio y recibir a Jesús. Como mencioné el domingo pasado, para Juan, o estás perdido en las garras de Satanás en el infierno, o te perdés en las manos de Cristo. O te perdés o estás perdido. Si no te perdés, estás perdido. Si estás perdido, no te perdés. No hay un punto medio para Juan. O estás perdido o te perdés. Tercer y último punto. La cruz de Jesús significa nuestra salvación. Versículos 32 y 33. Dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Sobre este punto solo voy a compartir que mirar la cruz de Jesús es nuestra verdadera esperanza, nuestra verdadera libertad y nuestro único camino para ser hijos de Dios y Dios nuestro Padre. Es así como vamos a encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo. Solo tenemos que creer y aceptarlo como Salvador y dueño de nuestras vidas, porque Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Entonces, ordeno las ideas. Vimos el significado de la cruz
de Jesús. Primer punto, significa su sacrificio y sufrimiento por nosotros. Segundo, significa la victoria de Jesús sobre Satanás. Y tercer punto, significa nuestra única esperanza y salvación. Y concluyo diciendo que si estas fueron razones suficientes para que Jesús viniera a la tierra, queda claro que Jesús nos ama. Por eso también creo que vale la pena invertir tiempo de verdad en buscar a Dios y conocer su amor. Muchos fallan en conocer a Dios porque solo lo buscan para buscar algo a cambio, cuando Dios solo quiere que le busquemos para conocer su amor por nosotros. Este es el último mensaje a todo Chonyeonbu y les hago una pregunta. ¿Estás conociendo el amor de Dios en tu vida? Yo deseo que esta sea la prioridad en nuestra búsqueda de Dios. Vamos a orar. Señor Dios Padre, te damos gracias por este mensaje. Te pido que a través de tu palabra, Señor, vos nos estés hablando a nuestros corazones, Señor. Te pido que a través de este mensaje vos nos estés animando a poder buscarte, Señor, a poder conocer más de tu amor, Señor. Y sobre todas las cosas, que podamos encontrar esa esperanza por medio tuyo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cerramos con el Padre Nuestro. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. Amén. Bien, vamos a dar por cerrado el culto